Medical Impact al día, hablemos de epidermólisis bullosa. La semana pasada, el 25 de octubre, se conmemoró el Día Internacional de la Epidermólisis Bullosa o Ampollosa, fecha promovida por iniciativa de la Organización Internacional DEBRA con la finalidad de visibilizar la enfermedad conocida también como piel de mariposa. En esta fecha, la comunidad de pacientes, médicos y cuidadores en todo el mundo se unen para realizar un llamado de atención sobre las necesidades particulares que tiene esta población. Cuando uno accede al portal de Orphanet, orfa.net, que es el portal de la Unión Europea que se constituye en la enciclopedia de las enfermedades raras, y hace uno la búsqueda del término epidermólisis, se obtiene un total de 45 diagnósticos debidamente codificados, y cuando uno mira cada una de estas enfermedades encuentra que en ella tiene su clasificación por el CIE-10, entre otras clasificaciones como MIN, entre otras. 45 resultados de la búsqueda, o sea que realmente es un número importante de diagnósticos con este término, epidermólisis bullosa. Por otra parte, la resolución 023 del 2023, en la cual se tiene el listado oficial de las enfermedades raras reconocidas en el país, se identifican solo 6 diagnósticos específicos. 6 diagnósticos que están relacionados con el término epidermólisis, que son ampollosas. Esto para entender la definición de la epidermólisis bullosa, que es un grupo heterogéneo de trastornos ampollosos, en su mayoría hereditarios, multisistémicos, y que se caracterizan por la formación de ampollas en respuesta a un traumatismo mecánico. Los diferentes subtipos de epidermólisis ampollosa se han clasificado según la morfología, según la presencia en la capa de la piel. La enfermedad se produce porque una de las proteínas que fija las capas de la piel está defectuosa. Y según el nivel donde se genere esa ruptura o esa ampolla, entonces podrá ser en la membrana basal, en la epidermis o en la dermis. Y de acuerdo con ello se determina el tipo de epidermólisis bullosa. La más frecuente, de acuerdo con los estudios internacionales y la literatura internacional, es la epidermólisis bullosa simple, que se presenta en un 70% de los casos, con características específicas como son las ampollas en los pies y en las manos o ampollas en toda la superficie corporal. Y quienes la tienen pueden lograr una calidad de vida aceptable con los cuidados adecuados. Le sigue la epidermólisis bullosa de unión, que se encuentra presente en el 25% de los casos y manifestada con heridas y cicatrices a nivel facial, ampollas en la cavidad oral, en la faringe y en el esófago. Puede haber estenosis esofágica en algunos casos, anemia de nutrición es otro de los síntomas que se presentan, y pueden tener afectación de órganos internos, y en sus formas más severas, las complicaciones pueden causar la muerte incluso antes de los 2 años de edad. Esta es una enfermedad que se presenta desde muy temprana edad. La menos frecuente, que de acuerdo con la literatura internacional está en el 5% de los casos, es la epidermólisis bullosa distrófica, y que se puede manifestar con retracción de articulaciones, confusión de dedos en manos y en pies, heridas en cavidad oral, estenosis esofágica, desnutrición y anemia. Y además hay un riesgo de cáncer escamocelular que es altamente agresivo, incluso desde antes de los 35 años de edad. En resumen, los pacientes con epidermólisis bullosa se ven afectados por la fragilidad mecánica de la superficie epitelial y como resultado la formación recurrente de ampollas extensas como característica de la afección. Las heridas crónicas predisponen al desarrollo de carcinoma de células escamosas, que es una de las principales causas de muerte temprana en estos pacientes. En relación con los signos y los síntomas, los puntos generales importantes incluyen la edad de aparición, el tamaño, la frecuencia y la ubicación de las ampollas, los posibles factores desencadenantes, los intentos de diagnósticos previos, las terapias previas y la extensión del dolor y del prurito. Esto se suma entonces a los otros síntomas y la revisión por sistemas, y se suma a los resultados de la biopsia. La revisión de información de los sistemas se puede asociar con diferentes subtipos de epidermólisis ampollosa. Se incluyen la alteración del crecimiento y el desarrollo, puede haber evidencia de afectación de las mucosas, incluidos síntomas orales, nasofaringios
oculares, genitourinarios, gastrointestinales o respiratorios. Y un antecedente familiar de enfermedad ampollosa es un hallazgo importante que se debe identificar y tener en cuenta para llegar a un diagnóstico definitivo. La resolución 023 de 2023 establece en ese anexo único, que es el listado de las enfermedades raras reconocidas en Colombia, que el diagnóstico es netamente clínico. Sin embargo, la literatura recomienda que después de una historia clínica y un examen físico completos, se debe realizar una biopsia de la piel. En este sentido, de acuerdo con las normas internas en Colombia, el diagnóstico es netamente clínico y con eso es suficiente para que esta persona con esa sospecha diagnóstica ingrese a la base de datos y al Registro Nacional de Personas con Enfermedades Huérfanas. El análisis histológico de rutina es útil solo para excluir otras causas de formación de ampollas. No todas las enfermedades ampollosas en la piel tienen el diagnóstico de epidermolisis bulosa. Pero cuando se sospecha de epidermolisis bulosa, el mejor enfoque es obtener dos muestras de la biopsia y hacer un análisis mediante microscopía electrónica y el otro análisis mediante microscopía de inmunofluorescencia. Con eso, entonces ya el dermatólogo y el patólogo llegan a la conclusión de el tipo de epidermolisis bulosa que está presentando la persona, que ya se le hizo el diagnóstico clínico. Otros avances en el diagnóstico están relacionados con los descubrimientos de la base molecular de la epidermólisis ampollosa, que han dado lugar al desarrollo de herramientas de diagnóstico, incluidas las pruebas prenatales y preimplantacionales en personas con antecedentes familiares de este diagnóstico o con descendencia en busca de genes responsables. Por todo lo hasta aquí expuesto, se debe evaluar la anemia mediante hemogramas completos, con estudio de hierro en pacientes con epidermólisis ampollosa grave, especialmente aquellos que tienen la epidermólisis ampollosa de herencia recesiva. De igual manera, se debe evaluar la infección utilizando cultivos bacterianos de las heridas que cicatrizan mal o que parecen estar infectadas. En algunos casos se hace necesario incluir estudios de imágenes diagnósticas para evaluar la disfunción gastrointestinal. Las estenosis esofágicas conocidas con epidermólisis ampollosa de la unión, epidermólisis ampollosa distrófica o atresia pilórica asociada con una forma poco común de epidermólisis ampollosa de la unión, se pueden visualizar mucho mejor mediante una serie de tubo digestivo, especialmente el tubo digestivo superior, o una endoscopia. En otros casos se requerirá otras pruebas como la evaluación nutricional, utilizando la lúmina sérica, utilizando curvas de talla y peso, diarios de dieta y otros análisis de nutrición y crecimiento en pacientes con epidermólisis ampollosa grave. En algunos casos será útil evaluar las contracturas, estableciendo el rango de movimiento de las extremidades y los dedos para monitorear las contracturas y la efectividad de la fisioterapia que se haya colocado en operación. Ingresando a la data del Registro Nacional de Personas con Diagnóstico de Enfermedades Raras, Enfermedades Huérfanas en Colombia, con corte a agosto de 2024, se tiene un total de 204 casos registrados del 2013, que fue cuando se inició este registro en el país, a la fecha de corte, que fue agosto de 2024. Según este registro, el 32%, 66 casos, corresponden a epidermólisis bulosa de tipo distrófica. O sea que no es como está en la literatura internacional, por lo menos en nuestro país. Y vamos a ver qué puede ser la causa. El 28%, o sea, 57 casos, corresponden a epidermólisis bulosa hereditaria. El 16%, 32 casos, corresponden a epidermólisis bulosa epidermolítica. Y el 15%, que son 30 casos, son de epidermólisis bulosa adquirida. 14 casos, y 7%, tienen diagnóstico de distrofia muscular autosómica recesiva ligada a una epidermólisis ampollosa. Y 5 casos, o sea, el 2%, tienen diagnóstico de epidermólisis ampollosa juntural. Bueno, entonces sabemos que en relación con las enfermedades raras y el registro nacional, existe un subregistro importante en el país. Y este subregistro se debe a algunas
especificaciones que pueden ser, y sin tenerlo muy bien determinado, en un porcentaje específico, puede deberse seguramente al desconocimiento. Y el otro se debe también a que el diagnóstico está apenas inicial y cuando el diagnóstico llegue al punto de la clasificación, entonces en el registro se hace esa aclaración. Entrando en el tratamiento, en octubre del 2022 se publicó en el British Journal of Dermatology los resultados de la eficacia y seguridad del producto triterpenos de abedul en un estudio fase 3 doble ciego, aleatorizado y controlado con vehículos para determinar la eficacia y seguridad del gel tópico oleogel S10, que son triterpenos de abedul, para su uso en pacientes con epidermolisis bullosa. El estudio EASY, así es el nombre del estudio, fue financiado por Amref Research Limited. Para esa época ya había sido autorizado el uso de estos triterpenos de abedul en pacientes con epidermolisis bullosa en la Unión Europea, pero la FDA no aprobó su uso y solicitó adelantar mayores pruebas para ser revisadas en un lapso de 12 a 24 meses. En ese sentido, en diciembre de 2023, la FDA aprobó un gel tópico a base de triterpenos de abedul para el tratamiento de heridas en pacientes de 6 meses o más con epidermólisis ampollosa puntural y distrófica, para esos dos tipos. De otra parte, y basándose en una mejor comprensión de la zona de la membrana basal y de los genes responsables de sus componentes, se han desarrollado los tratamientos más nuevos, por ejemplo, la terapia génica o proteínica, que pueden proporcionar soluciones a la fragilidad de la piel de los pacientes con epidermólisis ampollosa. En esta línea, en mayo del 2023, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, aprobó el producto Bijulex, que es un fármaco de terapia génica tópica para el tratamiento de heridas en la epidermólisis ampollosa distrófica con mutaciones del gen COL7A1. Esa es otra de las herramientas terapéuticas útiles en pacientes con epidermolisis bullosa. En cuanto al uso prolongado de esteroides, está contraindicado, totalmente contraindicado en el tratamiento de las formas hereditarias de epidermolisis bullosa. Las complicaciones inducidas por los esteroides justifican además la prohibición de su uso. Y ningún otro fármaco, incluido la fenitoína ni la tetraciclina, han mostrado efectos terapéuticos de mejoría en la reducción de las ampollas o en la desadhesión epitelial de las diferentes formas significativas de epidermolisis bullosa o de que este manejo sea definitivamente constante. Por último, y no menos importante, pongámonos ya en los zapatos de las personas con estas afecciones. Conozcamos lo que sienten las personas afectadas, ¿sí? La epidermólisis bullosa o piel de mariposa es una enfermedad que se manifiesta a muy temprana edad y las personas deben aprender a convivir con ella durante toda su vida. Los casos más difíciles implican amplias limitaciones laborales y sociales y quienes la padecen deben enfrentar además del dolor, la discriminación, los problemas económicos y el traslado de la problemática a toda la familia, por el tema de cuidadores y por los temas económicos que rondan el manejo de estas personas. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Epidermólisis Bullosa, se realiza entonces un llamado a todos los estamentos sociales, y el cuerpo médico no puede ser ajeno, para apoyar de manera integral a los pacientes y a sus familias en esta causa.